Ya. Muy buenas tardes a todos. Les doy una gran bienvenida a nuestro live hoy con Andriotti Castillo sobre Cambia tu mente, eleva tu liderazgo, neuroplasticidad aplicada al liderazgo consciente. Bienvenido, mi querido Andriotti. Ya. Muy buenas tardes, Andriotti. Ya que estás aquí. No, más alegría me da a mí de poderte acompañar. ¿Cómo has estado? Qué gusto. Muchísimo gusto de tenerte aquí de nuevo. Es la segunda serie ya con Andriotti. Cada 15 días más o menos vamos a estar aquí conversando sobre este fascinante mundo de la neurociencia aplicada al liderazgo y especialmente al liderazgo consciente. Así es, Maya. Qué bueno poder tener la oportunidad de continuar contigo y estar acá con todas las personas que nos están viendo para darle continuidad a este tema, ¿no? Que primero nos apasiona y segundo, pues es un tema que ya hoy en día hay más conciencia frente a la necesidad de tener enfoques diferentes en las organizaciones. Ya los enfoques tradicionales se quedan a veces cortos para los retos que tienen las compañías hoy día. Y bueno, qué bonito estar en compañía tuya y poder seguir sumando valor a través de estos espacios. Maravilloso. Entonces, aquí les presento a nuestro experto, Andriotti Castillo. Cree en Cristo y sigo a Cristo, padre de familia y esposo hace 18 años. Chapeau, 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 porque eso también es una maravilla. En cuanto a la formación académica, es administrador de empresas con formación en psicología, coach profesional, certificado por Coaching Hall International, avalado por el ICF, que es International Coach Federation, diplomado en coaching gerencial de la Universidad de La Sabana, máster en neuromarketing de la Universidad Internacional de La Rioja en España. Cuenta con solamente 17 años de experiencia en ventas en posiciones gerenciales y en los últimos 10 años se ha dedicado a liderar proyectos de liderazgo para managers, equipos de ventas, equipos de marketing, agentes de call centers, profesionales de la salud en compañías multinacionales en Colombia, en México, en Brasil, Uruguay, Ecuador y Perú. Totalmente latinoamericano. Y ha sido docente en neuromarketing en la Universidad del Bosque, en los módulos de neuromanagement y neuromarketing, conferencias para otras facultades de la administración en Colombia. Bienvenido de nuevo y me encanta que estés aquí porque tu tema es fascinante. A mí me gusta el liderazgo consciente, soy apasionadísima de ello y entender un poquito más lo que pasa en nuestro cerebro es exclusivo y empoderador. Marvin, Andriotti. Andriotti, ya todos estos LinkedIn Lives me confunden. Perdón. No, ¿Qué pasaría, Andriotti, si el liderazgo que practicamos hoy no estuviera alineado con la forma real en que el cerebro cambia y aprende? Oye, Mari, qué buena pregunta, Maya. Y de nuevo te reitero el agradecimiento por estar aquí contigo en este espacio. Mira, tener un liderazgo desalineado a la naturaleza humana, pues trae también sus consecuencias, ¿cierto? Anteriormente, o los modelos de liderazgo de los backstage. Ahora sí, listo. Los modelos de liderazgo del año pasado eran modelos que estaban bajo un paradigma
de racionalidad, ¿cierto? Que asumíamos que las personas eran racionales y obedecían a aspectos racionales como un incentivo económico, ¿cierto? Un plan de carrera, una planificación de un proyecto, etcétera. Pero ya con lo que sabemos el día de hoy, Maya, respecto a la toma de decisiones en particular, que tienen un altísimo componente emocional, tenemos que alinearnos a esa nueva realidad, ¿cierto? Y tenemos que alinearnos también a lo que ya está disponible para los líderes, ¿cierto? Ya hoy día los líderes tienen a un clic de distancia información sobre la manera como las personas tienen mejor nivel de productividad en un entorno organizacional, cómo las personas, su motivación o su automotivación se puede alinear al propósito de una compañía, cómo un líder se puede alinear a esa capacidad que tienen las personas, o esa, sí, más que capacidad, esa facultad que tienen las personas de siempre querer estar mejor, y el líder puede ser un puente para que eso se haga realidad. Entonces, no hacerlo, pues implica como quedar rezagado en cierta forma, ¿cierto? Y seguir con prácticas que ya hoy en día pueden estar reevaluadas y pues sí, así como te digo, totalmente desalineadas. Sí, lo interesante que dices aquí es que realmente como que lo tenemos consciente que lo tenemos que hacer, pero hay veces en la aplicación, y el líder es ese puente. Sin embargo, cuando llegamos a aplicarlo es cuando se nos complica un poco. ¿Qué nos podrías decir ahí? ¿Cómo se podría facilitar esto eh, para que sí se aplique? ¿No? ¿Qué tiene que hacer el líder? El líder tiene que estar actualizado, Maya. El líder necesariamente tiene que estar en un proceso constante de formación y de desarrollo. El líder no puede padecer del efecto producto terminado, que dice, no, mire, yo ya tengo una carrera recorrida, toda mi vida he estado en el sector corporativo, siempre en posiciones gerenciales en los últimos, no sé, 20, 15 años, pues yo ya sé lo que hay que hacer. No, esa no es la actitud del líder, porque el mundo está cambiando y tú y yo sabemos que lo único constante es el cambio, ¿cierto? Todo el tiempo está cambiando. Los retos de hoy, 2025, son diferentes a los que había hace 5 años, en plena pandemia. Ya no tenemos los mismos retos, ¿cierto? Y seguramente el año siguiente tampoco van a ser los mismos. Entonces, el líder necesita estar ajustándose a esa dinámica del entorno organizacional, ¿cierto? A las nuevas generaciones que vienen con unas necesidades también muy diferentes, ¿cierto? Una perspectiva de la vida laboral muy diferente y de lo que para ellos significa el éxito no es lo mismo que significa para nuestra generación, ¿de acuerdo? Entonces el líder tiene que estar en constante actualización. Y el enfoque de neuromanagement tiene un beneficio muy interesante, Maya, y es que abordar el liderazgo desde la neurociencia, entendiendo el cerebro humano, pues es un enfoque que es transversal, porque así sea una generación que venga atrás o una generación que vaya adelante del actual, pues el cerebro sigue siendo el mismo, ¿cierto? Claro, van a ver, en este momento se están presentando cambios en las generaciones más jóvenes que por el uso de pantallas y por otro tipo de situaciones que pasan, ¿cierto? La influencia de las redes sociales, pero no ha sido un cambio radical de 180 grados, de que ya el cerebro cambió, no. Simplemente hay que adaptarse a ciertas cosas, pero el cerebro sigue siendo el mismo. Entonces, si tú como líder sabes, primero, cómo se toman las decisiones, qué es lo que necesitas activar en el talento para que te sigan y que tú seas más persuasivo y que ejerzas una influencia a más largo plazo en ellos. Que sepas cómo gestionar al talento, vuelvo y lo repito, al margen de la generación que sea, ¿cierto? Que sepas cómo mantener un nivel de productividad alto alineando el propósito individual del talento junto con el propósito de la organización, pues ya vas a tener un camino mucho más productivo y para ser un líder realmente efectivo, que no solamente te enfoques en estrategia, en datos, en el número, sino que también seas un líder que deje huella en el talento, un líder que después de un tiempo las personas digan, oiga, yo me acuerdo cuando trabajé con él y fue algo realmente espectacular. Lo que él me aportó, lo que él me desarrolló fue realmente algo que cambió mi vida. Maravilloso, porque realmente, digamos, todavía estamos casi en pañales en eso, ¿no? Si vamos a las realidades de los líderes hoy en día, aunque sabemos, como tú bien dices, o sea, desde
Sí, yo creo que desde la pandemia, más que nada, aunque ya se venía hirviendo antes, ya todas las carreras, el liderazgo y absolutamente todas las carreras son definitivamente, tiene que uno actualizarse. Antes eran solo los abogados con las nuevas leyes y la Sí. medicina porque avanzaba, pero hoy en día son todas, absolutamente todas. Y tú mencionaste uno de los puntos muy importantes que son la toma de decisiones de los líderes, ¿no? Y aquí te tengo una pregunta. ¿Cuántas de esas decisiones diarias como líderes provienen de hábitos mentales automáticos en lugar de una intención consciente? Porque el piloto automático todavía va a full en esta carrera, ¿no? Entonces, ¿cuántas de esas realmente son desde ese lugar en vez de una intención totalmente consciente? Pues Maya, la mayoría, si no son todas, la mayoría, si no son todas. Porque es que, fíjate, aparte de lo que ya hemos dicho en anteriores oportunidades, que no somos racionales a la hora de construir decisiones, sino más emocionales. 95% de cada decisión es liderada por el sistema 1, el que trabaja instinto y emoción en el cerebro, y solamente el 5% racionalidad. Si a eso le sumas una habilidad que tiene el cerebro que desarrolló en aras de consumir los recursos de una forma eficiente, que son los sesgos cognitivos, son caminos cortos, ¿cierto? Que el cerebro diseñó para construir decisiones rápidas, para no tener que tomar, mira, si te lo pongo en este sentido, si esa función no fuera, no estuviera o no la tuviera el cerebro, tomar cualquier decisión costaría muchísimo trabajo, ¿cierto? Nomás, Claro. por ejemplo, una decisión tan sencilla como levantarte de tu cama. Si el cerebro no tuviera esa habilidad, entonces para levantarte de tu cama te dirías, oye, ¿será que me levanto por la derecha para que me vaya bien? Y si me levanto por la izquierda, ¿será que me va mal? Y si me quito las cobijas muy rápido, ¿será que me da mucho frío? ¿Y qué tal que me levante y me resbale? Y si me resbalo, ¿qué me ayuda? O sea, pasarías por muchos, el cerebro en cambio construye decisiones rápido porque no quiere gastar más del 30% de la energía que gasta. Entonces, los sesgos cognitivos en esta pregunta que tú me haces empiezan a jugar un rol muy, muy importante. Hay varios y que tienen una influencia en el liderazgo. Hay más de 100, pero podemos mencionar de pronto unos 3 o 4 para que la audiencia tenga alguna idea frente a la toma de decisiones. Digamos, hay uno que se llama el sesgo de confirmación y tiene que ver con que las personas tienden a aceptar de una manera más fácil la información que refuerza lo que ya creen. Es decir, tú eres más propensa a, a relacionarte con las personas que validan lo que tú ya crees, ¿cierto? Que creen lo mismo que tú crees y que lo validan. Ese es un sesgo que, pues, vuelvo y te digo, tomamos decisiones muy rápido basadas en eso. Ah, que tenemos el mismo gusto político, ven, te puedo seguir y podemos conectar, ¿cierto? Tenemos un Claro. gusto, ah, listo, lo puedo hacer. Entonces, en liderazgo, este sesgo de confirmación, el líder le puede sacar provecho precisamente conectando esos puntos en común con su talento. Seguramente no sean todos, pero sí puede empezar a ganar ahí terreno en relacionamiento, aprovechando ese sesgo de confirmación de decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos este gusto en común o nos gustan estas mismas, o tenemos esta misma filiación por tal o cual tema, etcétera. Esa es una manera de sacarle provecho. Otro sesgo muy, muy importante en liderazgo es el efecto de encuadre o framing, ¿cierto? Y tiene que ver, Maya, con que en la forma en que tú presentas la información afecta directamente una decisión. Es decir, si tú como líder le pones un encuadre propositivo a la nueva tarea que vas a transmitir al equipo, va a ser un efecto diferente versus cuando lo haces del otro modo. Te pongo un ejemplo. Entonces, digamos, el líder está frente a su equipo y está proponiendo lo que van a hacer el siguiente semestre. Entonces, puede decirlo de una manera, en un framing positivo, puedes decirle, mira, entiendo que la cuota de esfuerzo que va a demandar este nuevo semestre, esta segunda mitad del año, va a ser una cuota de esfuerzo un poco alta, pero también vamos a tener una gran recompensa al final. ¿De acuerdo? Al final vamos a tener una recompensa de pronto económica, también emocional de poder lograr todos en equipo, ¿cierto? Pero también puede tomar el otro camino del framing, que es, no, miren muchachos, yo entiendo que la situación está difícil, que el mercado y las condiciones están cada vez más pesadas, que la competencia nos está ganando cada vez más terreno. Mira, ya con ese framing, ya la decisión del equipo va a estar hacia otro lado.
¿Ves? Entonces, hablemos solo de estos dos para no alargarnos, pero hay muchos sesgos, Maya, que inciden precisamente en la manera, pues en la influencia y en la persuasión, pero también en la manera como el líder puede impulsar decisiones y hacerlo de una manera muy rápida también con el equipo de trabajo. Total, y ahí entra como ese mindset, esa mentalidad más de crecimiento, más positiva, Ujú. que realmente todos nosotros tenemos la capacidad de decidir en un minuto cambiar esa mentalidad hacia algo positivo. Solo Claro. que, pero como estamos tan acostumbrados tal vez a lo que venimos pensando, lo que nuestras creencias, todo lo que viene y estamos condicionados a esos, nos cuesta trabajo hacer ese tipo de decisiones. Pero nuestro cerebro tiene esa capacidad. Claro, Maggie, mira que tú hablas acá de dos temas absolutamente importantes que son las creencias limitantes y el mindset del líder, que son los temas que nos darían para hacer otros dos lives hablar totalmente de ese tema. Totalmente. Pero hablemos un poco del mindset y ya vamos a la parte de las creencias. Sabemos que hay dos tipos de mindset, el growth mindset o la mentalidad de crecimiento y el fixed mindset, que pues es la mentalidad fija. Son totalmente opuestas, ¿cierto? Mientras el growth mindset atribuye el éxito al esfuerzo, al trabajo, a la constancia, a la disciplina, el fixed mindset lo atribuye a la suerte, al azar, como, es que ella es la bonita de la oficina y por eso le va bien, ¿cierto? Es que él es el preferido del jefe, por eso le va bien. Ese es el fixed mindset. El growth mindset, las personas saben que para llegar a donde ellos se lo proponen, hay una cuota de esfuerzo, hay una cuota también de superar obstáculos, pero que tienen todo para hacerlo. Sí, esa es como la gran diferencia. A la luz de la neurociencia, fíjate, hay varios estudios, particularmente uno publicado en el año 2011 en la Psychological Science Magazine, un estudio que midió exactamente las áreas del cerebro que se activan en el growth mindset, cuando una persona se enfrenta frente a una dificultad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se vio en este estudio? Que hay mayor actividad en regiones relacionadas con la detección y la corrección de errores de las personas que caracterizadas como con growth mindset. Las de fixed mindset no tienen esa misma actividad. De hecho, no se ve actividad en esas áreas. Como que dicen, no, esto está difícil y ya, listo, abandonemos. Yo no estoy para esto. Mientras el cerebro en un growth mindset sí empieza a activar esos circuitos neuronales que no solamente detectan errores e impulsan a corregirlos, sino activan un sistema de autorregulación en tan solo 20 milisegundos. Wow. 20 milisegundos. O sea, es una diferencia que no solamente es teórica y conceptual, sino fisiológica, Mayela, y la ciencia lo demuestra. Con mucho gusto les compartimos el estudio a las personas que lo quieran revisar a fondo. Entonces, esa activación del sistema de regulación de solo 20 milisegundos después hace que estas personas estén orientadas a solucionar, a salir de ese embrollo y ver de qué manera, bueno, qué vamos a hacer, y empiezan a verse actividad en varias regiones del cerebro que tienen que ver con aprendizaje, con memoria, con acción también, córtex prefrontal para hacer planeación, o sea, empiezan a activar de una vez y eso es una diferencia abismal entre esos dos tipos de personas. Y claramente, pues esa influencia cognitiva en las emociones trae muchos beneficios también para las personas. ¿Qué beneficios se pueden ver? Primero, el control cognitivo, es decir, las personas o los líderes con growth mindset no son presa de sus pensamientos como los que tienen un fixed mindset. Tú sabes, Claro. Maya, y ahí, hablando ya podemos incluir el tema de las creencias limitantes. Que esas creencias limitantes están tan presentes que frente a la dificultad se activan, ¿cierto? Como si fuera un Claro. switch. Y O sea, empiezan es a la jugarnos. superficie, ¿no? Se hacen a la superficie y entonces ya viene la parálisis, viene no saber dónde, mejor me encierro, me acapara, sí, me escondo y ya como si escondiéndose se iban a arreglar todas las cosas. Así es, exacto. Entonces, mientras que las personas con el growth mindset, primero, listo, control cognitivo. Segundo, un comportamiento de logro mucho más evidente, ¿cierto? Dicen, no, yo no, me sacudo y sigo, adelante, vamos para allá. También
a nivel cerebral se ha visto que estimula la memoria de trabajo, que la memoria de trabajo, Maya, es como la memoria RAM del computador, la que te permite como tener varias tareas al tiempo. No significa que sean multitasking, pero sí pueden empezar a tener varias cosas o varias tareas ya iniciadas, primero una, después la otra y así en aras de solucionar. Y también hay una integración de experiencias pasadas hacia el plan futuro, es decir, ese growth mindset sirve para recordar los éxitos del pasado, qué herramientas me sirvieron en el pasado para... Uy, ¿qué pasó? Me puse oscuro, listo. ¿Qué herramientas hicieron en el pasado o qué herramientas me sirvieron en el pasado para solucionar y cuáles puedo empezar a utilizar hoy para seguir moviéndome hacia adelante? Entonces, realmente es una diferencia grande, el growth mindset o la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. Sí, por algo se dice que una es aunque es la mentalidad fija, es como la de escasez, ¿no? O sea, Exacto. la que ve todo chiquito, muy cuadrado, muy, bueno, con una estructura muy fija, ¿no? Y hacia una de, de crecimiento, de growth mindset, de posibilidades, y como que las posibilidades están siempre allá afuera. Es Ujú. cuestión es cuestión de poderlas ver. Exacto. Y de activarte. Porque creo que en nuestro encuentro pasado hablamos acerca de la resiliencia, si la memoria no me falla, y decíamos que si bien es una habilidad natural, requiere de activarla. Sí, no es que tú ahí sentado en el escritorio, entonces empiezas a ser resiliente porque si no, tienes que activarla. Ya cuando la activas, ya tu cerebro empieza a ser más fácil para ti, empezar posibilidades para que en la adversidad puedas sacar un output positivo. Como en todo, Andriotti. Si tienes la súper estrategia y no la accionas, Ujú. es igual a cero. Exactamente, sí, estrategia sin táctica, cero resultados. Táctica sin estrategia también, desgaste total, ¿no? Total, exactamente. Pero también con estos cambios, porque es la única constante realmente en este mundo, y como lo hablábamos en la sesión pasada, hay mucha resistencia al cambio, ¿no? Pero realmente es un proceso evolutivo natural de nosotros, pero como que no lo vemos así. Eh, y eso nos crea muchísimo estrés a nosotros, a los humanos. ¿Cómo influye el estrés crónico en nuestra capacidad de tomar decisiones estratégicas y mantener relaciones saludables con los equipos? Ya adentrándonos a las organizaciones. Mira, Maya, entendamos así el estrés en la perspectiva de nuestra historia evolutiva, ¿cierto? Eh, ¿Cuál era? O sea, siempre, constantemente como especie, hemos estado expuestos al peligro, ¿cierto? Nuestra vida ha estado en juego, siempre. Así como el show este del Discovery Channel de supervivencia al desnudo. ¿Sí lo has visto? Que Sí, sí, es una sí. pareja en un terreno hostil, tienen que buscar comida, refugio, protegerse de los depredadores, etcétera. Esa era nuestra realidad alrededor de 6.000 años atrás. Entonces, el cerebro humano de estar en esa interacción empezó a adecuar ciertos mecanismos en aras de sopesar esa situación de estrés. Estamos hablando del sistema nervioso autónomo. Entonces, pongámoslo en contexto. El mayor peligro que podíamos enfrentar era un depredador, ¿cierto? Cualquiera que sea. Cuando había un depredador, claro, ese sistema nervioso autónomo se disparaba y empezaba a generar o empieza a generar impacto en tres áreas importantes, en la parte endocrina, ¿cierto? O fisiológica, Sí. en tu dimensión emocional, en tu dimensión cognitiva y también en tu dimensión comportamental. Entonces, endocrino, pues se activa el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, lo que hace que se libere un poco más de la necesaria adrenalina y cortisol, y ahí ya empieza a cambiar todo. Cuando es necesario tener un poco de estos dos neurotransmisores, o el neurotransmisor y la hormona, pero cuando hay un poco más de la necesaria, pues todo empieza a cambiar, tu fisiología cambia, tus pupilas se dilatan, te pones pálido, tu tracto intestinal se detiene, la sangre va hacia las extremidades, que es donde se necesita para correr o pelear, ¿cierto? Eso a nivel fisiológico en milisegundos. Después, la emoción, ¿cierto? En una situación de estrés, las emociones por lo general son miedo, intranquilidad, inseguridad, ¿cierto? Ninguna positiva.
Ya después del pensamiento, lo que hablamos hace un minuto, empieza a jugar en contra de, oiga, ¿yo por qué me metí en esto? Yo no soy bueno para esto, a mí esto siempre me ha costado, y empiezan esas creencias limitantes a potenciarse, etcétera. Y en comportamiento, Maya, esas situaciones, frente a la situación de estrés, que es cuando está la vida en peligro, solo tenemos tres opciones, ¿verdad? Correr, pelear o congelar. Esas son las tres. Entonces, ¿tú cómo lo ves en un entorno, hoy en día, porque estamos hablando de que un depredador listo, pero hoy en día, ¿cómo se ve en una organización? La reacción de correr. Entonces, el líder se ve amenazado, cualquiera que sea el depredador, ya no es un tigre, un león, lo que sea, ya es de pronto un entorno hostil en la organización, metas muy retadoras, un equipo muy retador para el líder, etcétera. Eso pueden ser, causa el mismo efecto que el depredador hace 6.000 años, ¿cierto? Entonces, él quiere huir, ¿cierto? Y dice, no, mire, yo como que no estoy para este cargo, yo empiezo mejor, diseño mejor mi perfil en LinkedIn para que me haga visible y conseguir una mejor oportunidad laboral. Quiere huir, ¿cierto? No llega a las reuniones de trabajo, no tiene contacto con su equipo, empieza en modo huida, ¿cierto? El otro modo es pelear. Entonces, no es pelear para ganar, sino pelear para no perder, que es una connotación totalmente diferente. Entonces, está siempre con un lenguaje corporal rígido, el feedback que da es un feedback que no construye, sino que lastima, ¿verdad? No acepta ninguna posición contraria. Y la otra opción es que se congela. Es decir, está tan abrumado por toda la situación que no se mueve, no hace nada, ¿cierto? No sabe cómo dar el siguiente paso. Entonces, es la misma reacción que hemos venido teniendo, lo único que ha cambiado es el estímulo externo, que ya no es un león en la sabana africana, sino es una situación personal, una situación financiera, una situación en el trabajo, un equipo, todo lo que citamos, que suscita la misma reacción. Entonces, para terminar y responderte la pregunta, y hablando de nuevo del depredador, el depredador constantemente, o sea, el depredador nos acechaba, pero no nos acechaba mañana, tarde, noche, meses, años, no. El depredador te seguía un rato, pero si veía que contigo no podía, iba y se conseguía otra presa. En Claro. ese mismo sentido, Maya, así como el cerebro evolucionó y desarrolló ese sistema nervioso simpático, ¿verdad? Desarrolló otro mecanismo que es el sistema nervioso parasimpático, que es el que vuelve a tu centro, el que te hace que tú vuelvas otra vez a tu centro. Entonces, cuando el depredador se iba, otra vez volvías a tu centro. Entonces, ya, ahora sí, para responderte la pregunta, ¿podemos tolerar el estrés? Sí, podemos tolerar el estrés, totalmente, pero en pequeñas cantidades, así como hemos venido evolucionando. El depredador no estaba detrás tuyo días enteros, ni una jornada, ni siquiera una semana, era un ratito nada más, y se iba y tú volvías a tu punto de equilibrio, y así es como el cuerpo, el organismo, está acostumbrado a tolerar el estrés. Ya cuando esto se vuelve una constante, cuando se te sale de control, cuando tú estás acostumbrado a trabajar una jornada súper extensa, cuando tú empiezas a decir, oye, es que a mí trabajar bajo presión es lo mío. Yo bajo presión doy mejores resultados. Es que a mí me encanta, es que si tengo que entregar el informe mañana a las 8 de la mañana, yo a las 12 de la noche lo empiezo a hacer porque es que a mí en la noche me rinde más y yo produzco mejor. O sea, todo este tipo de creencias y de comportamientos, o incluso, Maya, que tú sabes que a veces se pide en las solicitudes de nuevos cargos, se pide que sepa trabajar bajo presión, que se adapte al cambio rápido. Esas son cosas que están desalineadas a la naturaleza humana. Entonces, fíjate, cuando eso se sale de control, ya tú empiezas a ver efectos en la salud, pero también en tu productividad. Claro. Mira, en la productividad, y qué pena que me sirva, pero es que este es un tema súper interesante. No, está súper bien. Cuando, cuando hay más cortisol del necesario en el hipotálamo, que tiene funciones de memoria, de aprendizaje, etcétera, el exceso de cortisol empieza o afecta las funciones naturales del hipotálamo. Entonces, en ese sentido, ya viendo en la realidad, tu capacidad de resolver problemas, tu capacidad de adaptarte al cambio, tu capacidad de regulación emocional, tu capacidad de ser creativo, todas se ven afectadas por el exceso de estrés cuando tú no lo controlas, cuando dejas que te gane la batalla. Y pues todas esas son importantísimas en el rol de líder, ¿cierto? Porque un líder debe solucionar problemas, debe ser creativo, debe relacionarse también, debe tener una buena regulación emocional, una regulación cognitiva, y todas esas se ven afectadas cuando el estrés gobierna y le dejamos que gane esa batalla que peleamos prácticamente todos los días. Y qué bueno que nos lo dices y que nos hagamos conscientes de ello, porque cuántas veces
entramos en ese estrés crónico continuo y decimos, bueno, ya va a pasar, pero no pasa y nos desgastamos más, ya nos enfermamos más y como aquí uno de nuestra audiencia nos está diciendo, mentalidad antes que la habilidad, Sí, qué tan importante se vuelve eso realmente para poderlo navegar, porque entre más estrés, menos claridad tenemos. Y es así. es un, es como el efecto de tanto estrés y entonces ahí empiezan las decisiones no tan atinadas, ya no vemos claro por dónde, nos desenfocamos, nos distraemos y por eso caemos también en menos productividad. Exacto, Maya. Tú lo has resumido, mira, la toma de decisiones, la atención, la creatividad, la resolución de problemas, la memoria, el aprendizaje, todas esas funciones de orden superior que son súper importantes, y no solo para los líderes, para todos. Sí, para todo. Todas decrecen cuando el estrés empieza a ganar la batalla. Pues qué interesante entender todo lo que está acá. O sea, todas esas conexiones y que realmente lo estamos haciendo inconscientemente. Pero, ¿qué dices? La conciencia realmente es un factor muy sanador, ¿no? Sí, y solo sí, si lo aplicamos Exactamente. para hacer un cambio de la situación en que nos encontramos anteriormente. Así es, Maya. Y ahora que hablas de la mente consciente, yo creo que podemos conectarlo con, con lo que es el talento. Primero entendiendo qué es la mente consciente, ¿cierto? La mente consciente, particularmente Maya, está alojada en el córtex prefrontal, ¿cierto? Córtex prefrontal. Ahora, ahí esa mente consciente tiene varias funciones como la resolución de problemas que estábamos hablando, el pensamiento abstracto, tiene un efecto de control en el instinto, es la que le pone freno al instinto, ¿cierto? También regula emociones y tiene una capacidad limitada, ¿sí? Tampoco es que sea ilimitada esa capacidad. Esa mente consciente, junto con la mente inconsciente, que hace que en esa mente inconsciente pues está el sistema límbico que regula la parte emocional, los ganglios basales que son los que tienen que ver con la rutina y lo que pasa día a día de forma repetida, incluida la amígdala. Mente consciente más mente inconsciente es lo que conforman el talento. A eso es lo que es realmente el talento que tienen las personas. Esa interacción, o más que interacción, ese balance entre lo consciente y lo inconsciente es lo que es la línea base del talento de las personas. Entonces no puedes dejar que ese balance se pierda, porque precisamente tu talento se va a ver afectado, ¿cierto? Total, total. Y viendo todo esto, lo que acabamos de escuchar de ti, que es fascinante, ¿qué tan preparados estamos desde lo neurológico para liderar el cambio en lugar de resistirlo? Ya lo Total. habíamos, ya lo habíamos como mencionado, pero ¿qué tan Mira, preparados estamos? estamos totalmente equipados, totalmente. O sea, no hay excusa para no asumir el cambio. Pero sí hay que entender lo que hablamos en nuestro primer encuentro, de que naturalmente hay una resistencia y ya lo vimos. Y si usted quiere, querido amigo que está viendo este evento, entender más, le invitamos a que vea el primer capítulo para no ahondar en eso. Hay una resistencia natural al cambio, pero así como hay una resistencia natural, estamos totalmente equipados, Maya. Hablemos del potencial natural. 100.000 millones de neuronas, 100.000 millones. O sea, y Bárbaro. cada una de esas neuronas se conecta con 100.000 más, o sea, multiplica 100.000 millones y súmale, más que multiplicarle, súmale 5 ceros, es una cifra enorme. Esas son las posibilidades que la naturaleza te dio. Esas son las posibilidades, porque cuando un par de neuronas se conectan, entonces tú percibes por el sentido de la vista o el olfato o cualquier otro sentido. Cuando un par de neuronas se conectan, aprendes. Cuando un par de neuronas se conectan, decides o haces lo que tengas que hacer. Entonces, 100.000 millones por 100.000 más. Esas son la capacidad instalada. Aparte de eso, el cerebro humano en su maravillosa capacidad tiene también una facultad que es la neurogénesis, que constantemente él está
reponiendo esas neuronas que se pierden, porque hay neuronas que se mueren. Todas las células tienen un ciclo de vida. A veces se mueren con intencionalidad por malos hábitos, etcétera, pero otras se mueren por procesos naturales. El cerebro, hasta los 80 años de edad, puede generar nuevas neuronas con el ánimo de que sea consistente esa capacidad instalada que tienes, no que vayas decreciendo, ¿cierto? Y la otra, y lo que está más alineado al cambio, es la neuroplasticidad. Y es que tu cerebro puede aprender y reaprender las veces que tú quieras, que tu voluntad le indique que debe aprender, él lo puede hacer. Tu cerebro es plástico, es elástico. Si tú estás acostumbrado, digamos, con algo que a mí me gusta mucho, la música, ¿cierto? Si tú, digamos, no sabes mucho inglés, pero quieres aprenderte una canción en inglés que está sonando mucho en la radio, por ejemplo, yo te aseguro que si tú lees la letra, la escuchas repetidamente, te aseguro que hoy o en un par de días tú puedes estar cantando esa canción perfectamente, porque tu cerebro da para eso, ¿cierto? La cuestión es que hay dos factores importantes que los hablamos la sesión anterior, que son atención, el foco, y la repetición, para poder despolarizar esos circuitos neuronales, y en la medida que lo repitas en una línea sostenida de tiempo, pues se consolidan esos circuitos en redes, y esas redes después se ven, en términos de comportamiento, ya se ven expresadas en nuevos hábitos. Pero tenemos todo, Maya. Y bueno, eso así en neuronal. También tenemos una memoria de trabajo, también tenemos un córtex prefrontal que nos ayuda también a planear y a ver el futuro, a visualizar el cambio ya en el futuro, cómo nos va a beneficiar. O sea, tenemos varias herramientas desde la misma naturaleza, que nos ayudan a asumir el cambio y a prepararnos de una mejor manera para entenderlo y sacarlo adelante. Pues es realmente fascinante, y solo vengo a un tema de ese aprendizaje. Realmente, si nosotros nos vemos hoy en día a nosotros y hacemos un análisis completito de quién somos hoy, que muchos no lo hacemos, porque vivimos en el piloto automático, pero si realmente nos ponemos a hacer una radiografía, tenemos creencias empoderadoras, tenemos creencias limitantes, que primero las tenemos que identificar, ¿no? Y que las hacemos, nos sale muy naturalmente ese pensamiento, ¿no? O sea, sin ningún, ya estamos como condicionados. Entonces, con lo que tú dices que podemos aprender, entonces nosotros realmente nos podemos como recargar, reinventar y aprender algo nuevo en cualquier momento de nuestras vidas, practicándolo, obviamente, porque lo tenemos que practicar hasta que se vuelva un hábito, ¿no? Así es. Es así. Pero dijiste algo de los 80 años. ¿Qué pasa ahorita que ya somos más longevos? Y los 80 ya suenan como más cercanos o algo así que antes, porque sí, la longevidad está aquí. ¿Qué pasa? Mira, la referencia que te mencioné, o el estudio que referencia más bien, hablaba de hasta los 80 años. No he visto uno que hable después de los 80 qué pasa realmente, pero no creo que sea dramático el cambio. Claro, en condiciones de salud óptimas, ¿cierto? Porque claro. en personas que tuvieron una vida en promedio saludable, bien alimentados, con ejercicio constante, en constante aprendizaje, o sea, un cerebro saludable, porque no podemos comparar un cerebro de una persona así como con la que acabé de describir, con una persona que tuvo hábitos de pronto de alcoholismo, de tabaquismo, de sustancias psicoactivas, que se alimentaba mal, que no hacía actividad física. Ese tipo de hábitos tienen un efecto en el cerebro negativo, ¿cierto? Negativo. Y si tú comparas, hay un doctor que se llama doctor Daniel Amen, como la palabra men, Daniel Amen. Él tiene muy buena, una serie de estudios y análisis. Él ha hecho miles y miles de escáneres cerebrales, y él trabaja mucho el tema de las adicciones. Y él compara, ¿no? Un cerebro, perdón, un cerebro con malos hábitos como los que dijimos, y un cerebro saludable. Y tú lo ves en la consistencia de su materia gris, que es como lo que se ve en el cerebro. El cerebro saludable es muy consistente, y el otro parece como si tuviera huequitos, ¿cierto? Como si no estuviera tan bien conformado.
Pero lo maravilloso del cerebro, Maya, es que las personas que dejan esos hábitos atrás y empiezan a desarrollar hábitos saludables, en una línea de tiempo ya un poco más larga, su cerebro empieza también a recuperarse y empieza a verse como si fuera saludable también, ¿sí? No significa que ya no tuviste malos hábitos y ya fue. No, no, no. Si tú haces una pausa, dejas, por ejemplo, las personas que han dejado el alcohol, que han dejado el consumo de sustancias psicoactivas, se empieza a ver que el cerebro también empieza a recuperar ese terreno que ha perdido, a volverse otra vez en la parte física también más consistente, a generar esas nuevas conexiones. Qué maravilla, porque realmente eso quiere decir, si nosotros tenemos hábitos saludables, realmente podemos regenerar nuestro cerebro y también irlo con esos hábitos entrenándose de nuevo y poder tener mejor memoria, mejor aprendizaje y sobre todo con más claridad, ¿no? Sí, ¿Qué, así es. ¿Qué prácticas diarias pueden ayudarnos a fortalecer esos circuitos cerebrales asociados con la empatía, la autorregulación y la visión del futuro? Cosas que un líder realmente debe practicar un poco más para llegar a ese liderazgo consciente, ¿no? Sí, Maya, no, pues mira, prácticas, bueno, ya hablamos, ¿no? Del tema de los buenos hábitos. Sí Sí. está demostrado que una buena alimentación, una práctica recurrente de ejercicio de actividad física ayuda a tener un cerebro saludable, ¿cierto? Y otras cosas importantes, digamos, la respiración también, ¿cierto? Hay varias técnicas de respiración, hay una técnica que recientemente estuve revisando que ayuda mucho a la regulación emocional, que es la técnica 4-4-4-4, o sea, 4 veces el 4. 4 segundos inhalando, 4 segundos el aire sostenido, 4 segundos exhalando y 4 segundos sin aire. Hacer eso 4 veces hace que tú vuelvas a tu punto, a tu centro, en un momento así de pronto de mucho estrés, en un pico de estrés de esos del día. Mira, esos son 16 por 4, son 6 por 4, 24, minuto y medio, en el que tú te puedes beneficiar de hacerlo muy bien y no dejar que el estrés te gane la batalla, sino volver a regular, que ese exceso de adrenalina y cortisol baje y empieces más bien a liberar endorfinas y otro tipo de neurotransmisores que te ayudan a estar más en balance, ¿cierto? Ahora, listo. Ayer, fíjate, lo que me haces pensar, o lo que me mencionas me haces pensar en un contenido que compartimos ayer por LinkedIn que habla acerca de una práctica muy interesante que es la práctica de la amabilidad. Ser amable. Ser amable, o sea, ser buena gente, dar las gracias, hacer cosas buenas por los otros. Revisamos cerca de 4 estudios que hablan de la amabilidad y encontramos que esa buena práctica de vivir en esa dimensión, si lo queremos ver así, de ser agradecido, de ser buena gente, de devolverle a las personas cosas buenas, de dejar la hostilidad a un lado, tiene muchos cambios en el cerebro. Estudios de neuroimagen muestran que la práctica o ese tipo de prácticas fortalecen áreas cerebrales ligadas a la empatía, ¿cierto? A la autocompasión, al aprendizaje social. Imagínate. Entonces, si tú decides cambiar el estrés, ¿cierto? Por más conexión emocional, por ser amable, también en otro estudio se vio que tiene un efecto en el tema, en temas como la depresión, ¿cierto? Como la sensación de soledad, que ya se empiezan a disminuir solamente por hacer algo bueno por el otro. Y esto en liderazgo tiene un alcance buenísimo porque eso es un liderazgo compasivo, Maya. Que tú te ocupes del otro en vez de ocuparte de la parte estratégica, que sí, obvio, es muy importante, pero que te ocupes del otro, de que al otro le vaya bien, de que tu equipo se desarrolle, que tengan una buena experiencia dentro del entorno de trabajo, de que tú como líder también proveas para ellos una buena experiencia, pues todo esto trae muy buenos réditos, no solo para el cerebro del otro, sino para el cerebro del líder, en su regulación emocional, en la motivación social, bueno, en varias cosas para poder repensar cómo es que nosotros como líderes estamos relacionándonos
desde la amabilidad con el equipo de trabajo. No, maravilloso. Aquí Lourdes Plaza nos dice, los hábitos son fundamentales para tener un cerebro saludable, alimentación consciente, actividad al aire libre, meditaciones, dormir bien y la gratitud desde el sentir y no anhelándolo. Qué maravilloso. Gracias, Lourdes. Y aquí Y acá, vemos, ajá, ahí hay otro comentario, ¿sí ves? De la que nos valida el tema de la práctica de la respiración 4-4-4-4 y que le va súper bien. sí, realmente son pequeños detalles que los tenemos que asimilar dentro de nuestro día a día, poco a poco, o sea, hacer los hábitos y pues hay que ser consistente. Y si un día no lo haces, ok, tampoco te apachurres, lo retomas. Y ese es un trabajo de resiliencia, persistencia y consistencia. Claro, Para realmente, si quieres ese objetivo de estar saludable mentalmente, físicamente, emocionalmente y espiritualmente, holísticamente, obviamente todos esos pequeños pasos te llevan a tener esa salud que tú deseas, ¿no? así Y es. les queremos decir que voy a postear en los comentarios y les voy a dar, hicimos una intención matutina de unos hábitos. Les vamos a compartir ese PDF en los comentarios, tanto de LinkedIn como Facebook como Instagram, para que lo puedan descargar. A ver si les ayudamos a hacer de esto un gran hábito. Así es, Maya. Y ese es un paso a paso muy interesante que hemos diseñado para las personas que nos están viendo, basado en todo lo que hemos estado aquí compartiendo. No es que fue por chiste que venga, no. Tiene su sustento sólido tanto en el expertise de Maya como en lo que estamos hablando de neurociencia aplicada. Total. Y aquí va, no solamente estas acciones son sumamente importantes para tener una salud holística y, y también de nuestro cerebro, sino de qué manera el lenguaje que usamos como líderes moldea no solo cultura, sino también la estructura cerebral de nuestros equipos. Muy buena pregunta, Maya. Mira, acá me viene a la mente algo que vi en los primeros semestres de psicología. El autor es Vygotsky, que fue uno de los principales referentes en la psicología y particularmente del lenguaje. Vygotsky decía que el lenguaje es el vehículo del pensamiento, ¿cierto? Es el vehículo del pensamiento. Entonces, tú de lo que hablas es de lo que hay en tu cabeza, básicamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay en tu cabeza? ¿Desde dónde estás tú conectando, comunicándote a través, lógico, del lenguaje eh, con el equipo y con la organización, ¿cierto? ¿Cuáles son esos pensamientos, discúlpame, cuáles son esos pensamientos que están permanentemente en tu cabeza, que se manifiestan también en tu comportamiento? Entonces, ahí hay un tema muy profundo, Maya, porque tenemos que explorar esas creencias limitantes, ¿cierto? Y cómo se manifiestan en la comunicación. No hablemos solo del lenguaje, sino en la comunicación, porque para incluir no solamente el lenguaje verbal, sino también el lenguaje no verbal, que sabemos que pesa mucho más. Entonces, sí hay que ver de cuáles son esas creencias que se transforman en pensamientos recurrentes y que a través de ellos tú estás moldeando al equipo y el equipo conformando la cultura de la organización. Claro, claro. Es sumamente importante y aquí una persona nos dice de LinkedIn que la neurociencia ha demostrado que cada persona tiene un cerebro único, con diferentes patrones de pensamientos, comportamientos. Sin embargo, muchos líderes siguen utilizando enfoques tradicionales de liderazgo que no tienen en cuenta esa neurodiversidad. Y es justo lo que decías, Andriotti. Que sí, que tenemos que ser como mucho más cercanos para poder entender a nuestros equipos y de los equipos a nuestros líderes. O sea, hay que comunicar muy bien, hay que usar palabras
o sea, que al tú entender, al tú conocer más profundamente tu gente, también puedes actuar muy diferentemente. Y eso seguramente en tu en tu sistema neurológico, obviamente lo pueden percibir mucho más. ¿Qué Claro. nos, cómo podríamos descifrar eso un poco mejor? Mira, es que así como lo dice, pues no vemos el nombre, solo dice LinkedIn User, la persona que nos comentó, es una verdad, o sea, cada persona es un universo diferente. Claro, el cerebro es uno y funciona de la misma forma, ¿cierto? Pero está enmarcado en las experiencias de cada persona, en el entorno de cada persona, que es el que ha moldeado su vida, su historia de vida, ¿cierto? Y por eso el líder no puede tratar a todos de la misma forma, ¿cierto? Sí hay ciertos activadores que pueden ser transversales, etcétera, pero el líder tiene que, para poder superar esa barrera o ese obstáculo, tiene que estar muy cerca de su gente y conocerla muy bien, ¿cierto? Si yo estoy cerca tuyo, Maya, si yo conozco detalles importantes de tu vida personal, de tu historia personal, yo puedo tener una perspectiva mucho más amplia y de saber definitivamente, mira, a Maya la mueve, no sé, la familia, mientras que a Andretti lo mueve el éxito personal, mientras que a X lo mueve tal cosa, y en ese sentido yo poder ir alineándome a esas necesidades y a esos motivadores de cada persona, y si lo complemento con un conocimiento de la naturaleza humana, del cerebro, de cómo se toman decisiones, motivación, productividad, todo lo que hemos hablado, claro, voy a tener una herramienta muy poderosa para poder ser un líder más efectivo. Súper, súper importante y por eso recuerden aquí, los líderes que operan desde los miedos, las inseguridades, florecen tal vez su ego, como tú decías al principio de este live, que tal vez tengan, o sea, que son un poco más autoritarios, que, o sea, tal vez se enmascaren en algo, pero obviamente cuando somos un poco más conscientes, podemos también, en, en, ¿cómo se dice?, contener a nuestro equipo y acercarlo en vez de, si ustedes tienen un jefe, más bien, si ustedes tienen un jefe que tal vez tenga su ego un poco alzado, acérquense, porque seguramente está enmascarando muchas inseguridades y realmente no está siendo tóxico intencionalmente. Y lo que pasa con nosotros, humanos, es que entonces en ese momento nos volvemos como muy personales y tomamos todo personal y creemos que está atacando o nos está diciendo a nosotros y nosotros nos hacemos nuestras historias limitantes. Y así, cuando ven a un jefe así, acérquensele, porque esa es parte de desenmascararlo de su ego. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Porque esto tiene que ver con sus creencias limitantes, con las historias, como también del otro lado, también hay historias. Es como el bully y el bulliador, ¿no? Bueno, Y que y todo es mental, o sea, todo viene de nuestro sistema neurológico. pues Maya, en ese sentido yo creo que no debemos frustrarnos por, por, por cómo son las otras personas. O sea, el cambio y la mejora es una responsabilidad individual, ¿cierto? Y yo no me puedo frustrar porque una persona se comporte de una u otra manera, hasta que esa persona no vea, no haga conciencia, no gane un terreno amplio en eso que llamamos conciencia y no tenga una intención real de mejorar o de cambiar, pues nada va a cambiar. Y muchas veces pasa lo que tú dices, las personas se frustran porque no, es que mi jefe, si ojalá mi jefe fuera así, o mi jefe tuviera tal o cual orientación, etcétera, pero pues eso es perder, es desgastarse, ¿cierto? Ocupémonos cada uno de cada uno, ¿cierto? Por ahora, ocúpate de lo que tú puedes cambiar en ti mismo, en tu círculo de influencia, y ya que la otra persona, pues, en algo Resuelva.
en algún momento tendrá que darse cuenta. Para eso hay recursos en las organizaciones, hay recursos como las evaluaciones 360 que le permiten cambiar esa perspectiva y empezar a ver, oiga, mire, los demás me están viendo que de pronto no soy tan bueno en, no sé, en comunicar o en el relacionamiento, etcétera. Entonces ella puede empezar a generar al menos esa inquietud, pero hay que ocuparse es de cada uno. Ni Y, siquiera el líder puede, pues, discúlpame, Maya, ni siquiera el líder puede perder la tranquilidad porque hay gente en su equipo de trabajo que no quiere, ¿cierto? Eso es cuestión de ellos. Pues, sí, o sea, uno como líder o el líder debe saber hasta dónde también llega su responsabilidad. Tiene total, límite. dices algo muy, muy, muy importante, ¿no? Eh, Generalmente los humanos nos preocupamos mucho para afuera, ¿no? A todo el mundo. Sin embargo, y queremos controlar, hay veces cosas que no tenemos ni control ni nada de eso, y eso nos llena de incertidumbre que también está atado después a la resistencia, etcétera, etcétera. Y qué tan relevante es lo que dijiste de concentrarnos en lo que podemos realmente controlar. Y así creo que dentro de las organizaciones, los líderes y cada uno de sus equipos realmente pueden, aunque haya un tsunami afuera, pueden controlar para dónde van, ¿no? Así Y, es. y cómo eso de parte de la mente es fundamental de realmente manejarlo y navegarlo con más precaución para realmente acentrarnos a tener más certidumbre dentro de. Así es, querida Maya. Así es. Esa es la intención y ese también hace parte del mensaje que queremos dejar en estos espacios que, pues mira, ya se nos está pasando el tiempo, ya estamos sobre la hora y Sí. bueno, cuando uno la pasa bien dicen que el tiempo se pasa muy rápido. Total, total. Pero una última preguntita, a ver si logramos meterla. ¿Qué tipo de cultura organizacional se construye cuando el liderazgo se ejerce desde la conciencia y no desde el piloto automático? Pues una cultura alineada a la naturaleza humana, Maya, ¿cierto? Una cultura muy humanizada, más que humanista, muy humanizada, porque esa cultura, así como tú la describes, entiende perfectamente que las personas no son máquinas de producir, sino que tienen límites, que tienen motivadores, que tienen retos, ¿cierto? Que el entorno define también su desempeño, que sus estados emocionales incide altísimamente en su desempeño y en ese sentido pues tienen que tener líderes que sepan gestionar esos estados emocionales, que se sepan autogestionar ellos también antes que gestionar los de los demás, que entiendan esa dinámica del clima emocional en el equipo de trabajo en aras de tener un equipo motivado, ¿cierto? Que se sienta bien, que se fidelice al talento que hoy las compañías uno de los costos más altos que están pagando es la rotación del talento y muchas veces, esta es una frase que se escucha mucho, que las personas no renuncian a un puesto o a una compañía, sino renuncian a un estilo de liderazgo. Y no lo ven, las compañías increíblemente todavía, año 2025, todavía no han visto que líderes que, porque llevan 25, 30, 15 años liderando, entonces eso implica que lo están haciendo bien, no necesariamente. Al principio hablábamos del efecto del producto terminado. Ninguno somos producto terminado, todos tenemos oportunidad de seguir creciendo y si estamos en un entorno organizacional, pues mucho más, porque las organizaciones se transforman de acuerdo a cómo se va transformando también el entorno de mercado y eso demanda, así como le dijimos al principio, nuevas habilidades, nuevas maneras de abordar la gestión del talento. Ay, muchísimas gracias. Esto es una maravilla. Realmente el liderazgo consciente, el tener presente todo tu funcionamiento, tus pensamientos, el controlar tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, realmente eleva ese liderazgo y te agradecemos mucho. Un último mensaje, Andreotti, a la audiencia antes de que ya nos vayamos. Vamos sobre el tiempo. No, Maya, mira, a la audiencia, pues primero muchísimas gracias, a ti también muchísimas gracias y recuerden que
estamos prestos, tanto Maya como su servidor, a apoyarlos en su enfoque estratégico, en lo que en este segundo semestre, en esta segunda mitad del año, si ustedes quieren empezar a transformar la cultura desde el núcleo de su organización, pues estamos muy dispuestos a poderlos acompañar y nos encantaría poder hablar con ustedes acerca de qué tipo de proyectos desarrollamos, de cómo nuestras intervenciones, tanto desde el expertise de Maya, que ella tiene un camino recorrido en el sector corporativo muy importante y conoce desde muy adentro las necesidades y sabe cómo transformar los líderes y con el complemento de tener un enfoque basado en ciencia, créanme que podemos hacer algo maravilloso por su organización, así que estamos ahí muy pendientes de ustedes también. Muchísimas gracias, Andreotti, por este espacio. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse dado el tiempo de estar evolucionando, de estar aprendiendo, de escucharnos. Cuenten con ese manualito de prácticas matutinas. Y también les vamos a poner un Google Form por si acaso, para que nosotros nos podamos poner en contacto con ustedes. Y en 2 semanitas regresamos de nuevo con otra temática sobre la neurociencia y los esperamos verlos pronto ahí. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y gracias a ti, Maya. Un gusto. Gracias, Andreotti.